Buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos acerca de microscopía. ¿Por qué hablar de microscopía? En el curso de Biología Celular e Histología Médica requerimos analizar imágenes microscópicas y es indispensable el uso del microscopio. Por lo tanto, es muy importante tener conceptos básicos acerca del funcionamiento de los microscopios. La UNAM es la universidad número 1 de nuestro país y además la Facultad de Medicina de la UNAM es la mejor escuela para estudiar medicina en México. Bien, ¿cuántos tipos de microscopía hay? Básicamente dos, microscopía fotónica y microscopía electrónica. Microscopía fotónica porque emplea como fuente de energía la luz o los fotones, de ahí su nombre, y microscopía electrónica emplea como fuente de energía electrones. Microscopía fotónica hay dos tipos, microscopía fotónica de campo claro y microscopía fotónica de campo oscuro. Aquí tenemos dos fotomicrografías. Siempre que hablemos de microscopía fotónica, nos referiremos a las fotos como fotomicrografías. Entonces tenemos dos fotomicrografías con la técnica de microscopía fotónica de campo claro. En este lado tenemos unas células descamadas del carrillo. El carrillo es el cachete, la parte interior del cachete es el carrillo. Las células que están aquí se tomaron con un abatelenguas y se pusieron luego sobre una laminilla portaobjetos. Entonces tenemos aquí las células que se ven bastante mal porque no han sido teñidas, no hay contraste. Aquí hay una célula, su núcleo, otra célula, su núcleo, y es básicamente lo que nos interesaría observar. Además, perdón, además de las células, encontramos el fondo iluminado, es decir, células y lo que no queremos observar o no nos interesa analizar, iluminado. De este lado, encontramos un corte de lengua. Lo que nos interesa observar es esta estructura, estas estructuras. Aquí, cuando hablemos de lengua, veremos qué son cada una de estas estructuras. Ahora no interesa. Y entonces observamos que lo que nos interesa estudiar está iluminado, pero también el fondo está iluminado. Esto es lo que caracteriza a microscopía fotónica de campo claro. Tanto lo que nos interesa estudiar como el fondo se encuentran iluminados. Dos fotomicrografías más de campo claro. Aquí encontramos un vaso sanguíneo, nos interesa estudiar su estructura. Aquí encontramos otras estructuras que también nos interesa conocer, pero la luz del vaso sanguíneo, por donde va la sangre, es un hueco, no nos interesa y está iluminado. Lo que queremos estudiar y lo que es el fondo están iluminados. Acá tenemos un corte de pulmón en la región donde se lleva a cabo el intercambio de gases, oxígeno por CO2, los alveolos pulmonares. Aquí están las paredes de los alveolos, esto es lo que nos interesa conocer, estudiar, y los espacios es por donde transcurre el aire para llevar a cabo el intercambio de gases, y nuevamente encontramos que lo que queremos estudiar y los espacios, el fondo está iluminado. Es lo que caracteriza a microscopía fotónica de campo claro. Dos fotomicrografías más. Este es un epitelio. Cuando hablemos de epitelios sabrán de qué tipo es. Ahorita todavía no nos interesa. Es lo que nos interesa estudiar y el fondo está iluminado. Y acá, en esta fotomicrografía, encontramos nuevamente las células descamadas del carrillo que están brillantes, pero en un fondo completamente negro, literalmente negro, oscuro. Esta es microscopía fotónica de campo oscuro. ¿Cómo se puede obtener una imagen así? Bueno, el fundamento físico es aprovechando la difracción. La difracción, como ustedes lo recordarán de sus clases de física del bachillerato, es un fenómeno
que se presenta cuando la luz pasa cerca de los bordes de una superficie. Aquí hay una superficie. Cuando los haces de luz que están representados aquí como líneas verticales pasan por los bordes de este objeto, de esta superficie, entonces sufren una trayectoria. Los haces de luz se convierten en curvaturas, como se ve aquí en este esquema. Sufren una curvatura desviándose y desplazándose en una nueva dirección. Y entonces vean cómo las curvas ahora se desplazan en este sentido, luego atraviesan unas rejillas que tienen diferentes aberturas y noten cómo cuando la abertura es grande, las líneas o las curvaturas, mejor dicho, son más grandes. Cuando las aberturas de esta rejilla son más pequeñas, las curvaturas se hacen más pequeñas y todas van ahí cruzándose unas con otras. Entonces, la difracción se presenta cuando la luz pasa cerca de los bordes de un objeto y cambia su trayectoria porque sufre una curvatura. De este otro lado encontramos lo que veríamos de frente de la primera imagen, varios haces difractados de diferente orden, unos más brillantes, otros menos brillantes. Pues bien, microscopía fotónica de campo oscuro emplea básicamente o fundamentalmente la difracción para formar imágenes. ¿Por qué el fondo se ve negro? Porque no hay paso de rayos directos. Mediante un mecanismo, el cual es un poco complejo de explicar, se impide el paso de los rayos directos y solo atraviesan hasta la lente ocular, ahorita veremos qué es la lente ocular, los rayos difractados que surgen de atravesar los bordes de las estructuras, que en este caso son las células descamadas del carrillo. Esta es entonces la microscopía fotónica de campo oscuro. La virtud es que permite observar células vivas. Dos fotomicrografías, microscopía fotónica de campo claro, esta que ya conocemos, las células descamadas del carrillo, y aquí también vemos las mismas células. Si ustedes ponen atención, verán que corresponde exactamente a las mismas células, solo que aquí se ven un poco mejor. Esta es la técnica de contraste de fases. En ambos casos se ha usado un filtro verde, por eso se ve el fondo verde. Solo que aquí en contraste de fases lo que encontramos es que los bordes de las estructuras, por ejemplo, los núcleos de las células tienen un halo brillante a su alrededor, cosa que no se ve aquí en campo claro. Las células tienen un halo brillante a su alrededor. Este halo brillante es lo que caracteriza a la técnica de contraste de fases. ¿Cómo se puede obtener imágenes así? Bueno, se emplean algunos principios físicos. Para esto tenemos que recordar algunos conceptos. Aquí tenemos en esta imagen la representación de una onda de luz. Ustedes recuerdan que la luz es un tipo de energía ondulatoria, corpuscular y que viaja en líneas rectas, de acuerdo a la física. Bien. Esta es una línea convencional que es la línea de dirección del movimiento de esta onda de luz. Y hacia arriba de esta línea de movimiento encontramos esta estructura que se llama cresta y hacia abajo esta otra que se llama valle. Cresta y valle. Luego acá encontramos que si se mide la longitud de la cúspide de dos crestas, una cresta, otra cresta, esta longitud se llama longitud de onda. Y la longitud de onda lo que establece o determina en la luz es el color. Aquí tenemos el espectro visible y vemos cómo desde el violeta hasta el rojo, estos haces de luz tienen diferente longitud de onda. Violeta, longitud de onda corta, rojo, longitud de onda larga, obviamente comparado con violeta o comparado con azul. Vean cómo progresivamente la longitud de onda se va haciendo más grande. Bien, y si medimos de la línea de dirección de movimiento del haz de luz hacia la cúspide de la cresta, encontramos algo que se llama amplitud de onda. Y la amplitud de onda determina la brillantez de la luz.
Una gran amplitud de onda determina luz muy brillante. Amplitud de onda pequeña, luz poco brillante, opaca. Y si no hay amplitud de onda, pues entonces todo está en oscuridad. En contraste de fases se aprovecha el fenómeno de interferencia de la luz. Hay dos tipos de interferencia, interferencia destructiva e interferencia constructiva. Vamos a analizar qué sucede. En ambos casos tenemos dos haces de luz que se van a hacer interferir, se suman de acuerdo a cómo se ve en la ilustración. En el primer caso, en la interferencia destructiva, encontramos un haz de luz arriba y otro abajo. Pero vean cómo las crestas del haz de luz superior coinciden exactamente con los valles del haz de luz superior y luego los valles del haz de luz que está arriba coinciden exactamente con las crestas. Cresta, valle, valle, cresta, cresta, valle, valle, cresta. Cuando se hacen interferir, se anulan. ¿Y esto a qué lleva? Pues a que hay oscuridad, como si de pronto apagáramos por completo la luz de una habitación, entonces sucedería algo parecido. Vean mi rostro, se ha anulado. Bueno, entonces eso es lo que sucedería. El segundo ejemplo, interferencia constructiva, dos haces de luz. ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué les caracteriza? Que una cresta coincide exactamente con una cresta, un valle coincide exactamente con un valle, cresta con cresta, valle con valle. Cuando se hacen interferir, el resultado es que se obtiene un haz de luz que tiene una amplitud de onda mayor. La luz ahora es más brillante. Este fenómeno de interferencia se aprovecha en contraste de fases, ya que las estructuras biológicas retrasan un cuarto de longitud de onda, perdón, retrasan un cuarto de longitud de onda la luz que les atraviesa, y el microscopio de contraste de fases los retrasa un cuarto más. Para que haya interferencia entre esos dos haces de luz se requiere que haya un retraso de un medio de longitud de onda. Por lo tanto, si al atravesar una estructura biológica se retrasa un cuarto y el sistema del microscopio de contraste de fases lo retrasa un cuarto más un cuarto da un medio, lo que es suficiente para que interfieran. Y se obtienen entonces imágenes de este tipo. Frotis de sangre periférica, y vemos estos glóbulos rojos que de ahora en adelante le llamaremos eritrocitos, con un halo brillante a su alrededor. Halo brillante, halo brillante, halo brillante, que caracteriza a contraste de fases. El mismo ejemplo, frotis de sangre periférica, ya ven los halos brillantes. Un problema de esta técnica es que donde coinciden varios halos brillantes, no es posible ver la estructura o los detalles de lo que se está observando aquí por el halo brillante. Aquí tenemos otra imagen. Lo de menos es qué estructura es. Lo que interesa es que noten que hay halo brillante alrededor de las estructuras observadas. Y esto determina que concluyes que se trata de contraste de fases. La técnica de contraste de fases también permite ver células vivas. Entonces tenemos dos técnicas que permiten ver células vivas. Ya habíamos visto campo oscuro y ahora contraste de fases. ¿Qué tenemos aquí? Frotis de sangre periférica en estas fotomicrografías. Aquí con la técnica ya conocida que se llama contraste de fases, el halo brillante, característico de esto, pero acá encontramos a los eritrocitos que se les nota una depresión, y es que los eritrocitos son discos bicóncavos. Por lo tanto, lo que estamos observando aquí es una de las concavidades del eritrocito, y del lado opuesto, del lado que no podemos ver, encontraríamos la segunda concavidad, discos bicóncavos. Y esta imagen, en donde se usó un filtro azul, por eso se ve así, está en bajo relieve. ¿Y qué tipo de microscopía muestra imágenes en bajo relieve? Pues la técnica de contraste interferencial diferencial según Nomarsky. Este es el nombre
completo, correcto, contraste interferencial diferencial según Nomarsky. Sin embargo, en la mayoría de los libros aparece solo como Nomarsky. Bien, explicar el fundamento físico, es decir, óptico con la física de la técnica de contraste interferencial diferencial según Nomarsky es complejo, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más accesible para los fines de nuestro curso. Bueno, tenemos que mencionar primero que aquí en la técnica de contraste interferencial diferencial según Nomarsky se emplea luz polarizada. Saben ustedes que la luz viaja en líneas rectas en todos los planos, en todos los sentidos, y aquí tenemos entonces luz no polarizada que tiene haces de luz, por ejemplo, uno vertical, otro horizontal y otros en diferentes planos que se cruzan. Este polarizador solo permite el paso de haces de luz verticales, de tal manera que cuando la luz pasa por el polarizador, solo el haz de luz vertical es el que atraviesa y entonces en este caso tenemos luz polarizada. Pues bien, la técnica de contraste interferencial diferencial según Nomarsky emplea luz polarizada. Aquí tenemos unos rayos de luz. Este es un esquema muy abreviado de cómo está construido este sistema óptico, pero nos es útil para los fines del curso. ¿Qué forma a este sistema óptico? Bueno, encontramos varios elementos. Un polarizador, como el que tenemos acá, que por supuesto, después de que la luz pasa por él, se forma luz polarizada. Luego tenemos un prisma o filtro de Wollaston modificado. Después de atravesar el prisma de Wollaston modificado, la luz polarizada ya atraviesa la muestra. Después de atravesar la muestra, la luz vuelve a atravesar un segundo prisma de Wollaston modificado, luego pasa por un analizador y finalmente va hacia las lentes oculares. Y entonces se obtienen imágenes en bajo relieve. Estas son las famosas células del carrillo, células descamadas del carrillo, que ya las hemos visto con varias técnicas, y encontramos ahora cómo se ven en bajo relieve. Destacan del fondo, los núcleos se ven como elevados, igual que las células, y es que contraste interferencial diferencial según Nomarsky muestra imágenes en bajo relieve. ¿Por qué se ve azul la imagen? Porque se usó un filtro azul. Frotis de sangre periférica con la técnica contraste interferencial diferencial según Nomarsky, donde vemos ahora los eritrocitos que resaltan. Estos no son normales, no se les ve la concavidad, pero para fines de la clase eso no tiene trascendencia. Aquí vemos glóbulos blancos que de ahora en adelante les llamaremos leucocitos, y vean cómo estos leucocitos tienen gránulos que sobresalen del fondo. Estos son más grandes, estos son más pequeños, son diferentes leucocitos, pero el punto es que la técnica de contraste interferencial diferencial según Nomarsky muestra imágenes en bajo relieve. Tanto los eritrocitos como los leucocitos sobresalen porque se muestra la imagen en bajo relieve. Existe un tipo de microscopía que se llama de luz polarizada y como ya ustedes lo anticipan, emplea luz polarizada. Es útil para observar componentes cristalinos y fibrosos de orientación característica. Es muy útil en mineralogía, por ejemplo, pero el cuerpo humano también tiene algunas estructuras cristalinas y fibrosas. Cuando se ilumina un objeto con luz polarizada plana, y se presenta división de rayos luminosos en dos componentes con distinta velocidad, esa estructura se le llama anisótropa. Se usó luz polarizada plana, al atravesarla se dividió la luz polarizada plana en dos componentes con distinta velocidad. Esta es una estructura anisótropa. Si sucede lo mismo, se ilumina con luz polarizada plana un objeto, un elemento, pero no divide en dos componentes la luz polarizada, estas estructuras se llaman isótropas. Cuando veamos músculo, nos será útil recordar este concepto de anisótropa e isótropa.
Nuevamente tenemos aquí el polarizador que ya habíamos visto hace un momento. El único haz de luz que puede atravesarlo es el que es vertical por la disposición que tiene el polarizador, y aquí está la luz polarizada. Este es un esquema abreviado de los componentes del microscopio de luz polarizada. Aquí están los rayos de luz que atraviesan el polarizador. Ahora aquí hay luz polarizada que atraviesan la muestra. Esta luego atraviesa un analizador y luego van hacia los oculares y se obtienen imágenes como esta. Esto es un corte de hueso. El hueso tiene componentes cristalinos, como lo veremos más adelante, y entonces la microscopía de luz polarizada da este tipo de imagen en esa estructura del cuerpo humano, hueso que tiene cristales. Bien, les sugiero que tomen un descanso de 10 minutos y entonces regresamos. Perfecto, espero que ya se encuentren repuestos. Entonces continuamos con la sesión. Bien, aquí tenemos un microscopio fotónico muy semejante al que podríamos usar ahora mismo si es que no estuviera la pandemia. Y el microscopio fotónico tiene a lo menos dos tipos de componentes, unos que se llaman mecánicos y otros que se llaman ópticos. Los mecánicos básicamente se pueden tocar, dan sostén, y tenemos, por ejemplo, la base, pie o estativo, que sirve para que el microscopio se apoye, para que no se caiga, para que se pueda apoyar sobre alguna superficie. Tenemos la columna, de la cual se debe tomar el microscopio, una mano en la columna, otra en la base, para que al trasladarlo de un sitio a otro tengamos seguridad y no se nos vaya a caer. Tenemos una estructura que sostiene a las lentes objetivas, que se llama portaobjetivos con mecanismo de revólver. Este se puede rotar y cambiar de objetivos. Comúnmente a esto se le llama revólver, pero su nombre completo es portaobjetivos con mecanismo de revólver. Tenemos la platina, que es el sitio donde se coloca la preparación para observarla. Hay varios microscopios que tienen una estructura que se le llama carrito, que tiene una manija, y entonces al fijar la muestra en la platina, el mover el carrito, se puede desplazar la preparación hacia izquierda, derecha, arriba, abajo, para poder rastrear la preparación. También es un componente mecánico. Las lentes como el diafragma tienen como el condensador tienen un diafragma, el cual se abre y se cierra, pues es también parte mecánica. Aquí hay una cúpula donde hay espejos que reflejan la luz que viene de las lentes objetivas hacia el ocular. Bueno, pues también es parte mecánica. El tornillo micrométrico y el tornillo macrométrico. Con el tornillo macrométrico sube con rapidez la platina para acercar la preparación a la lente objetiva, se hace un enfoque grueso. Ya que se observa un poco desenfocada la preparación, se corrige con el tornillo micrométrico unos breves movimientos y se ve perfectamente, se enfoca bien. También esto es parte, un componente mecánico del microscopio. Componentes ópticos. La fuente de iluminación, aquí está un botoncito que enciende, o más bien que regula la intensidad de la luz, más brillante, menos brillante, un botoncito que lo prende y lo apaga, pues es parte de un sistema óptico de estos microscopios modernos. Las lentes, condensadora, lentes objetivas, las lentes oculares, los espejos que están aquí adentro, todos ellos son componentes ópticos de un microscopio fotónico. Y surge una pregunta interesante. ¿Para qué sirve un microscopio? Aquí tenemos una imagen, aunque no lo crean, aquí hay una imagen que solo yo podría describir, solo yo, porque fue quien la puso. Yo sé lo que hay aquí, pero estoy completamente seguro que todos ustedes ni se imaginan lo que hay aquí adentro y que estarían pidiendo algo que es muy obvio para poder describir los detalles de esta imagen, que se aumente, que se haga más grande. Deseo concedido, aquí está. La imagen se ha aumentado. Noten cómo solo aumentar una imagen
no es suficiente para describirla, porque aunque se ha aumentado aquí la imagen en demasía, no se ven detalles. A este fenómeno se le llaman aumentos vacíos, aumentos que no permiten eh, eh, observar detalles de la estructura que se está observando. Problema, estructura muy pequeña, como las células que vamos a ver en el curso. Todo lo que vamos a ver en el curso es tan pequeño que se requiere un microscopio para observarlo. Solución, aumentarlo de tamaño. Pero no es todo. Solo aumentarlo no es todo, porque puede presentarse el fenómeno de aumentos vacíos. Pero si se emplea un aumento adecuado con lentes correctas, etcétera, etcétera, entonces vemos ahora sí la imagen. Lo que les puse hace rato era el ojo de uno de estos personajes. Bueno, aquí ahora sí vemos detalles. Vemos que es la portada de un disco, el libreto de un disco que yo tengo que ahora ya está descatalogado, ya no se puede comprar. Vemos el sello Archiv, un sello alemán. Vemos el título del disco, eh, que tiene el disco, o la grabación tiene coros famosos de Johann Sebastian Bach, interpretados por el coro Monteverdi, los solistas barrocos ingleses, dirigidos por Sir John Eliot Gardiner. Bueno, ahora ya hasta vimos la información, vemos que son 3 personajes, dos vistos de 3/4, uno de perfil, vemos sus ojos, su boca, parte de su nariz, de este de perfil, su ojo, su nariz, su boca, tienen alas, es algo que comúnmente, personajes que habitualmente se les llama ángeles. Bueno, vemos detalles. Entonces resulta que el microscopio tiene la importante función de aumentar, pero sobre todo mostrar detalles. Si solo aumentara imágenes y no mostrara detalles, no sería de utilidad el microscopio. Por lo tanto, función importantísima de los microscopios, aumentar el tamaño de las imágenes, pero mostrar detalles. ¿Cómo se logra esto? Vamos a estudiarlo brevemente ahora. Microscopio fotónico, ya lo hemos visto. Gran virtud de este aparato óptico es aumentar el tamaño de las imágenes, pero sobre todo mostrar detalles. Y a esto de mostrar detalles se le conoce formalmente como poder de resolución. El poder de resolución es la capacidad de un sistema óptico para mostrar detalles de un objeto. Es lo que nos interesa. Si vamos a estudiar algo, debemos ver los detalles. Y de eso se encarga, o esa es la virtud de los microscopios, que tienen un buen poder de resolución. Aquí tenemos una ilustración al respecto, en donde encontramos 3 imágenes. En la extrema derecha, algo que parece solo un punto redondo. En la extrema izquierda, algo que tiene una estructura que tiene una muesquita. Y aquí donde vemos 2 puntos. Bueno, resulta que en realidad no era un punto nada más, sino eran 2 puntos como lo vemos aquí. Pero este sistema óptico tiene tan bajo poder de resolución que no los puede mostrar separados a estos 2 puntos azules que vemos del lado izquierdo, del extremo izquierdo. Aquí están juntos. Aquí se observan un poco separados, está mejor la resolución, pero óptimo es esto, donde los muestra completamente separados. Y lo puede ser este sistema óptico porque a la distancia en que se encuentran estos objetos, es posible que este sistema óptico los muestre separados. Y aquí entra el concepto de límite de resolución. ¿Qué es el límite de resolución? Es una distancia. La distancia mínima a la que deben estar 2 puntos, por ejemplo, estos 2, en el espécimen, en la muestra que estamos observando, para que sean resueltos, es decir, para que se vean los detalles, es decir, para que se vean separados. Este sistema óptico es muy deficiente, parece que es un solo punto. Este es de una calidad regular, los muestra con una muesquita, pero este es un sistema óptico que tiene un buen poder de resolución gracias al límite de resolución. Poder, capacidad. Límite, distancia. Y entonces encontramos que hay una relación inversa. A menor límite de resolución, es decir, si el sistema óptico tiene una distancia mínima pequeñita, como acá,
pues entonces hay más detalle en las estructuras observadas, o mejor dicho, observamos más detalle en las estructuras. A menor límite de resolución, por lo tanto, hay mayor poder de resolución del sistema óptico. ¿Por qué a menor límite? Porque recuerden que el límite de resolución es la distancia a la cual mínima, a la cual un sistema óptico puede mostrar dos puntos como separados. Bien, aquí vemos un fenómeno que se llama refracción. Tú lo recuerdas bien de sus clases de óptica en física, en el bachillerato, probablemente lo más cercano. Y entonces la refracción consiste en desviación y cambio de velocidad que sufre un rayo luminoso al pasar de un medio transparente a otro de diferente densidad. El lápiz parece que se ha cortado. Aquí viaja por el aire la luz, pero aquí viaja en el agua y entonces el agua es más densa que el aire y se cumple esto. Pasa de un medio de densidad distinta a otro de densidad distinta a él y entonces sufre este cambio. Aquí tenemos aire y agua. ¿Qué pasa? Pues que este haz luminoso en el aire viaja de esta manera. Cuando pasa por el agua que tiene una densidad distinta, entonces el haz de luz se desvía. Las lentes que emplean los microscopios presentan el fenómeno de refracción. Aquí tenemos una lente biconvexa. Los microscopios fotónicos que empleamos tienen muchas lentes, pero en conjunto podría considerarse que varios conjuntos de estas lentes actúan como una sola lente biconvexa. Entonces tenemos aquí una lente biconvexa. Hay una línea que pasa por el centro de la lente y que se le llama eje óptico. Y entonces veamos que dos haces de luz, uno arriba y otro abajo, que viajan paralelos al eje óptico, cuando pasan por el centro de la lente, se desvían a un punto que se llama punto focal. Esto pasa igual con el rayo de abajo, es paralelo al eje óptico, pasa por el centro de la lente y se desvía hacia, o se refracta, mejor dicho, hacia el punto focal. La distancia del centro de la lente al punto focal se llama distancia focal, que lo vemos aquí. Muy bien. Tenemos otro esquema donde hay una lente biconvexa. Recuerden que los microscopios fotónicos tienen varios conjuntos de lentes que pueden actuar como una sola lente biconvexa y así podemos abreviar el funcionamiento del microscopio. Y entonces, ¿qué encontramos aquí? El eje óptico y encontramos un objeto que se va a observar. La F representa el punto focal y por lo tanto esta es la distancia focal. Y aquí encontramos además que se representa 2F. 2F, ¿qué quiere decir? Dos veces la distancia focal. Bien, pues el objeto que se va a observar está colocado más allá de la distancia focal, pero a una distancia menor que dos veces la distancia focal, es decir, más lejos de la distancia focal, de una sola distancia focal, pero menos de dos distancias focales. Bueno, con la óptica geométrica podemos concluir qué sucede. Sabemos que un rayo o un haz de luz que viaja paralelo al eje óptico al atravesar el centro del lente se refracta hacia el punto focal y lo podemos llevar hasta acá. Las lentes, perdón, los haces de luz que pasan por el centro de la lente se refractan tan poco que para fines prácticos se considera que no se desvían, que no se refractan. Por lo tanto, este haz de luz viaja directo hasta acá. Y podemos usar otro tercero, pero con dos es suficiente. Cuando vemos dónde convergen estos dos haces de luz, vemos que lo hacen aquí. Y el objeto era una flecha. Pero ahora observamos que la punta de la flecha está hacia abajo. También notamos que la flecha, el objeto es más pequeño que la imagen, es decir, la imagen es más grande que el objeto. Y si consideramos a la lente biconvexa como una frontera, podríamos considerar arbitrariamente, si consideramos la lente como una frontera, es solo para ejemplificarlo, bueno, pues la imagen está del otro lado que el objeto, como si fuera la frontera Estados Unidos-México. Aquí está la frontera, acá están los mexicanos, acá están los migrantes. Bueno, entonces, la imagen que se ha formado es una imagen que está invertida porque ahora la punta de la flecha mira hacia abajo.
que es aumentada y que, como se ha formado del otro lado de la lente, es una imagen real. Aquí podemos poner una pantalla y se recogería la imagen. Este es el ejemplo en donde vemos cómo se forma una imagen real, que es caracterizada porque es una imagen invertida, la punta mira hacia abajo, de mayor tamaño, y se forma del otro lado de donde se encuentra el objeto. Otro ejemplo más, una lente biconvexa, el eje óptico, los puntos focales, por lo tanto las distancias focales, y ahora el objeto es una flor. Y el objeto ahora ha sido colocado a una distancia menor que la distancia focal con respecto a la lente biconvexa. El objeto, la flor, está frente a la lente biconvexa a una distancia menor que la distancia focal. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, el haz de luz paralelo al eje óptico, al llegar al centro de la lente, se refracta al punto focal y lo podemos prolongar hasta acá. Y el haz de luz que pasa por el centro de la lente no se refracta para fines prácticos y lo podemos prolongar para acá. Como se dan cuenta, nunca intersectan las líneas, por lo tanto, si ponemos una pantalla aquí o acá o acá o acá o acá, nunca se va a formar una imagen. Pero si imaginariamente prolongamos estas dos líneas, el resultado del haz de luz paralelo al eje óptico llega aquí y el haz de luz que pasa por el centro llega acá y aquí sí convergen. Aquí sí convergen y aquí está la imagen de la flor. ¿Cómo es la imagen? Es derecha, la flor está hacia arriba, igual acá. Es de mayor tamaño, aumentada. Y ahora, si nuevamente con el ejemplo de la frontera, si la lente biconvexa es la frontera, resulta que tanto el objeto como la imagen están del mismo lado. Entonces, este es el caso en donde se forma una imagen virtual. Sucede cuando se pone un objeto frente a una lente biconvexa o un conjunto de lentes que actúan como una sola lente biconvexa. El objeto se dispone entonces o se coloca a una distancia menor que la distancia focal y en ese caso se forma una imagen virtual que es una imagen aumentada, derecha, y que no se puede proyectar en una pantalla, pero si nos asomamos a la lente la podemos ver, que es lo que pasa con las lupas. En el microscopio fotónico se conjuntan los dos fenómenos, es decir, se forman imágenes reales y virtuales. Aquí tenemos la lente objetiva, que es esta, la lente ocular, ya hace rato en la foto del microscopio te enseñé dónde está la lente objetiva, la lente ocular, y aquí está el objeto, que en el ejemplo es una flecha que mira, la punta está hacia abajo. Bien, en primera instancia, la lente objetiva forma una imagen del objeto de esta flecha, que la imagen se forma del otro lado de donde está el objeto, es de mayor tamaño y es invertida. La flecha mira hacia abajo, pero aquí en la imagen, la punta de la flecha mira hacia arriba. Entonces, una imagen que está del otro lado, que es de mayor tamaño y que es invertida, como ya te has dado cuenta, es una imagen real. Y esta imagen real es la que toma la lente ocular para formar la imagen final del microscopio fotónico. Y entonces resulta que ahora esta imagen formada por la lente objetiva está colocada a una distancia menor que la distancia focal del ocular y por lo tanto lo que se forma es una imagen que está del mismo lado que el objeto. En este caso, para la lente ocular, el objeto es la imagen formada primero por la lente objetiva, no te confundas. Entonces, esta imagen es el objeto y acá está la imagen. Esta es la frontera, ambas, objeto e imagen, están del mismo lado. La imagen es derecha, la punta de la flecha mira hacia arriba, también mira hacia arriba y obviamente, es obvio para todos, es de mayor tamaño. Entonces, en primera instancia se formó una imagen real con la lente objetiva y el ocular forma una imagen virtual. Esto es lo que pasa con la imagen final del microscopio fotónico. Bien, aquí tenemos el microscopio fotónico y entonces es un modelo muy parecido al que usaríamos si no estuviera la pandemia.
Aquí está la lente objetiva, aquí están los lentes oculares. Perfecto. Aquí está la lente objetiva, esta es la platina, aquí está la muestra, viene aquí la luz y entonces cuando la luz atraviesa la muestra, se forma un cono de luz que estoy señalando ahora, que incide sobre la lente objetiva. Este cono de luz tiene un ángulo que está aquí y ese ángulo se puede dividir a la mitad y lo que está de color rojo es la mitad del ángulo del cono de luz que incide sobre la lente objetiva. Aquí esto representa la lente objetiva, y esta estructura representa la platina donde está la muestra. Bien, entonces este es el cono de luz que incide sobre la lente objetiva, tiene un ángulo, la mitad del ángulo está de color rojo y a esa mitad del ángulo se le puede calcular una función trigonométrica que es el seno. ¿Te acuerdas de las funciones? Seno, coseno, tangente, cotangente, etcétera. Bueno, si se le calcula el seno a la mitad del ángulo, que no lo he dicho, pero la mitad del ángulo se le llama alfa, por lo tanto lo que está aquí de color rojo es alfa. Si se calcula el seno de alfa, entonces obtenemos algo que se llama apertura numérica. Apertura numérica. Y, ¿qué es la apertura numérica? Es el seno de alfa. Ahorita veremos para qué nos sirve la apertura numérica. Bien, aquí tenemos varios ángulos de aceptación, un ángulo de 20 grados. La mitad del ángulo se le llama alfa, por lo tanto, la mitad de 20 es 10. Alfa de este ángulo de aceptación de 20 es 10. Y cuando tomas tu calculadora científica y calculas el seno de 10, obtienes 0.17. 80, ángulo de aceptación, la mitad 40, o sea, alfa es 40, la mitad de 80, y el seno de 40 es 0.64. Ángulo de aceptación 140, la mitad de este ángulo de 140 es 70, por lo tanto alfa es 70, y el seno de 70 es 0.94, y aquí se ha obtenido la apertura numérica de estos ángulos de aceptación. Bien, ahora vamos a concentrarnos en lo que pasa con el condensador. Aquí está el condensador. Ya les había dicho que tienen un diafragma. Aquí representa el diafragma esta línea, el cual se puede abrir o cerrar. Diafragma abierto forma este cono de luz que tiene un ángulo y la mitad de ese ángulo se le llama beta, a diferencia del otro cono de luz. Aquí el ángulo es grande porque el diafragma está abierto. Aquí el ángulo es pequeño porque el diafragma se ha cerrado y beta también ha disminuido. ¿Qué pasa cuando esto interactúa la luz que viene del condensador con la luz que entra a la lente objetiva? Bueno, aquí está el condensador, diafragma cerrado, la muestra o preparación, y entonces hay un haz de luz, un cono de luz pequeño, y este cono de luz incide sobre la lente objetiva, que es todo esto. Con el diafragma así cerrado, se está desaprovechando todo esto de la lente. Si abrimos el diafragma, el cono de luz que sale del diafragma es más grande y por lo tanto el cono de luz que incide sobre la lente objetiva es más grande y en este esquema ha aprovechado a toda la lente objetiva. Entonces, depende de cómo se usa el diafragma, puede depender también, o dependerá, mejor dicho, el ángulo de luz que incida sobre la lente objetiva. Debemos recordar que para una misma estructura, la luz se difracta más mientras mayor sea su longitud de onda. Bueno, luz violeta, longitud de onda corta, luz roja, longitud de onda larga. La distancia entre el centro de las dos crestas. Aquí está. Si una muestra a observar al microscopio se ilumina, la misma estructura, corte de hígado, por ejemplo, con luz violeta, se va a difractar menos la luz con luz violeta que si empleáramos luz roja, porque para una misma estructura la luz se difracta más mientras mayor sea su longitud de onda. Difracción, fenómeno donde los haces de luz se desvían al pasar por los bordes de un objeto y forman curvaturas. ¿Lo recuerdas bien? Bueno, hay que recordar, esto es interesante. Además, aquí está otra vez la difracción, ya te lo había explicado, lo recuerdas muy bien. Y aquí
centramos nuestra atención a unas rejillas de difracción. Grandes aperturas generan poca difracción y pequeñas aperturas en esta rejilla genera mucha difracción. Pues bien, las células y sus componentes actúan como pequeñas aperturas, es decir, generan mucha difracción. Por lo tanto, para la formación de la imagen y la luz que llega a la lente objetiva, es importante tomar en cuenta tanto la longitud de onda, a más longitud de onda, más difracción, como el tamaño de las estructuras. Entre más pequeñas, más difractan. Y esto da como consecuencia que se conoce una fórmula para calcular el límite de resolución. Esa distancia mínima que recuerdas se puede calcular. Y es importante tener en cuenta estos dos conceptos para entender por qué la fórmula está diseñada de esta manera. ¿Cómo es la fórmula? Aquí está. Fórmula para calcular el límite de resolución. LR quiere decir límite de resolución. Como te das cuenta, es una división. Aquí está el numerador, aquí está el denominador. En el denominador se pone la longitud de onda, que ya sabes qué es, y en el denominador la suma de la apertura numérica, ya sabes qué es, del objetivo, seno de alfa, más la apertura numérica del condensador. Se suman ambas y esto da el numerador. Y entonces la división de dividir, válgase la redundancia, longitud de onda entre la suma de las aperturas numéricas nos da el límite de resolución del sistema óptico que estamos estudiando. Pero te preguntarás, ¿cómo puedo ajustar la apertura numérica del condensador que aquí se nos pide? Bueno, para fines prácticos, para que funcione todo bien, de manera práctica, si se ajusta al 70%, la apertura numérica del condensador, si se ajusta al 70% de la apertura numérica de la lente objetiva, se obtiene el mejor desempeño del sistema óptico, para fines prácticos, sin hacer tantos cálculos. Entonces, la apertura numérica del condensador se obtiene calculando el 70% de la apertura numérica de la lente objetiva. Y así tenemos aquí varios ejemplos. Una lente objetiva, ya sabes cuáles son, de 10 aumentos, que tiene una apertura numérica de 0.25. Para calcular la apertura numérica del condensador, calculo el 70% de 0.25 por lo que ya expliqué. Y entonces, ¿qué longitud de onda usamos? 550 nanómetros, que es la longitud de onda de la luz blanca que habitualmente usan los microscopios fotónicos. Entonces, dividimos 550, la longitud de onda, entre la suma de 0.25 y el 70% de 0.25, que es la apertura numérica del objetivo más la apertura numérica del condensador. Al hacerlo, dividir 550 entre la suma de 0.25 más el 70% de 0.25, obtenemos que el límite de resolución para esta lente objetiva es de 1294.1176 nanómetros. Bien, vamos a ver un ejemplo más, 63 aumentos. La apertura numérica del objetivo es 1.4. ¿Cómo voy a calcular la apertura numérica del condensador? Pues sacándole el 70% a 1.4. Y entonces, ¿qué divido? Divido 550 entre la suma de 1.4 más el 70% de 1.4. Y entonces lo que obtengo es 231.0924 nanómetros. ¿Por qué nanómetros? Porque la longitud de onda de la luz se mide en nanómetros. Y finalmente, esta lente de 100 aumentos. Tiene apertura numérica de la lente objetiva de esta lente 1.3. Se suma para la apertura numérica de la lente condensadora, entonces 70% de 1.3 se suman y se divide 550 entre la suma de estos dos, y lo que obtenemos es 248.8687 nanómetros. De ahí que entonces se sabe que el límite de resolución ideal del microscopio fotónico es de 0.25 micrómetros.
Aquí expresado en micrómetros, pero acá en nanómetros sería 0.248 micrómetros. Y aquí en micrómetros 0.25. Por las décimas viene a dar casi lo mismo. Pero de ahí se obtiene entonces el límite de resolución del microscopio fotónico. Bien, entonces nuevamente vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Regresamos. Bien, ahora que te he repuesto en el descanso de 10 minutos, continuamos. Entonces, decíamos, el límite de resolución del microscopio fotónico es 0.25 micrómetros. Ya hemos explicado cómo se llegó a esta conclusión. Ya sabes la fórmula del límite de resolución, etcétera, etcétera. Pero las lentes no son perfectas y tienen problemas, y esos problemas se llaman aberración. ¿Y qué es una aberración? Es la diferencia entre la imagen formada por una lente y la teóricamente esperada. Muy bien. Y entonces aquí vemos una foto de una flor muy bonita, pero si vemos con cuidado en estos puntos o aquí, vemos como aquí se ve un color, un halo azuloso, más intenso, menos intenso, hasta el blanco, y entonces pues ya no veo muy bien esta parte del pétalo de esta flor. Ese es un defecto, es una aberración y se llama aberración cromática. ¿Qué sucede en la aberración cromática? Los diferentes colores se refractan, ya recordaste qué es esto, en distintos ángulos. La luz roja se refracta en este punto, la luz verde en este punto y la luz azul en este punto. Y lo que da como consecuencia es una imagen parecida a esto. Este defecto se llama aberración cromática. Y como te lo intuyes, pues esto no me permitiría ver a cabalidad detalles de lo que estoy viendo al microscopio. La pregunta es, ¿se puede corregir esto? Claro que se puede corregir, y las lentes objetivas se corrigen para la aberración cromática. Las lentes objetivas acromáticas o los objetivos acromáticos corrigen dos colores. Los semiapocromáticos tienen mayor corrección para dos colores, pero siguen siendo dos colores. Mientras que los objetivos apocromáticos tienen una corrección prácticamente total de la aberración cromática para tres colores. Y aquí vemos una lente apocromática en este esquema. Primero esta lente biconvexa y la otra que le corrige, y en conjunto, recuerden que son conjuntos de lentes, funcionan como una lente apocromática. Vean cómo en primera instancia los haces rojos se refractan menos que los verdes, menos que los azules, pero cuando pasan por esta lente correctora, un videocrown en este caso, entonces resulta que los hace coincidir en el mismo punto focal, y esta es una lente apocromática. Las lentes apocromáticas son más finas y por lo tanto son más costosas, más caras. Bueno, también existe algo que se llama aberración esférica, en donde los rayos que pasan por la periferia no forman una imagen en el mismo punto que los rayos que pasan o que son centrales. Veamos, este haz periférico tiene su punto focal aquí, este haz más central tiene su punto focal acá, y entonces ve cómo cada haz de luz representado aquí tiene un punto focal distinto. Esto representa un problema y se llama aberración esférica. Bueno, hasta aquí de microscopía fotónica. Hablaremos ahora de microscopía electrónica. Como recuerdas, microscopía electrónica usa como fuente de energía electrones, de ahí su nombre, y hay dos tipos: microscopía electrónica de transmisión y microscopía electrónica de barrido. Este esquema muy abreviado nos representa microscopio fotónico y dos tipos de microscopio electrónico. Acá en el microscopio fotónico, la fuente de iluminación es un foquito o una lámpara que emite luz, fotones, energía, que pasa a la muestra y luego por lentes que son de cristal, y entonces se forma la imagen. Pero en microscopios electrónicos, primero se requiere que haya un dispositivo en donde corran electrones, y debe estar al vacío, porque si hay alguna partícula de polvo, choca con los electrones y los desvía y ya no interactúa con la muestra. Entonces, el tubo donde corren los electrones debe estar al vacío.
se forma calentando un cátodo, los electrones se dirigen por un ánodo y entonces hacia dónde se dirigen a las lentes. Pero en el caso de los microscopios electrónicos, las lentes no son cristales, sino son bobinas electromagnéticas que concentran el flujo de electrones, en este caso del microscopio electrónico de transmisión, hacia la muestra. Los electrones atraviesan la muestra y las lentes objetivas, que en este caso son bobinas, dirigen el flujo de electrones hacia la lente de proyección y esta lo dirige hacia el sitio donde se forma la imagen y aquí se podría observar o tomar una foto. A las fotografías de microscopía electrónica se les llama micrografías. Bueno, microscopio electrónico de barrido también necesita del vacío, también una fuente de electrones que es el cátodo, y los electrones entonces se dirigen a una bobina electromagnética, lente condensadora, y los haces de electrones llegan a la muestra y rebotan para ir a un amplificador y luego ver la imagen en una pantalla como de televisión. Microscopio electrónico de barrido, los electrones rebotan en la muestra y esos electrones que han rebotado forman la imagen. Microscopio electrónico de transmisión, los electrones atraviesan la muestra. Es una diferencia entre ambos. Además, acá en microscopía electrónica de barrido, para que reboten los electrones, se deben cubrir las muestras con algún elemento como oro para que puedan rebotar y entonces aquí se forma la imagen. Esto es una imagen de microscopía electrónica de transmisión, es un núcleo en interfase. Más adelante veremos sus componentes, no hay que angustiarse ahorita por ello, poco a poco lo iremos viendo. Y vemos imágenes en 2 dimensiones, en blanco y negro o en escala de grises. Y esto es una imagen característica de microscopía electrónica de transmisión. Aquí dice, o más bien se ha abreviado, microscopía electrónica de transmisión, MET, M-E-T, microscopía electrónica de transmisión. Y vemos unas mitocondrias. Vemos imágenes en 2 dimensiones, una mitocondria, otra mitocondria, en blanco y negro o escala de grises. Bien, microscopía electrónica de barrido, ya anticipábamos que aquí lo que sucede es que los electrones rebotan sobre la muestra, aquí están las lentes electromagnéticas, el flujo de electrones, y entonces lo que forma la imagen o lo que se usa para formar la imagen en microscopía electrónica de barrido son los electrones secundarios que están aquí representados, que analizan por un software especial y entonces van a un ordenador que tiene el software y luego se forma la imagen. La muestra se debe cubrir con oro, por ejemplo, para que reboten los electrones secundarios y entonces sucede que microscopía electrónica de barrido da imágenes en 3 dimensiones. Aquí sí son 3 dimensiones y lo que estamos viendo aquí son alvéolos pulmonares, que ya habíamos visto antes en microscopía fotónica, pero ahora lo vemos en 3 dimensiones porque microscopía electrónica de barrido muestra imágenes también en blanco y negro en 3 dimensiones. Es posible que encuentren imágenes de microscopía electrónica de barrido a color, pero eso es por un software que le dota colores especiales, arbitrarios a las estructuras. Eso se determina, pero originalmente es solo en blanco y negro y además imágenes en 3 dimensiones. Parecía que podríamos meter por aquí un dedo y sacarlo por acá. Los alvéolos pulmonares vistos con microscopía electrónica de barrido, imágenes en 3 dimensiones. Parte del ojo, cuando veamos ojo entenderás esta imagen, pero lo importante es que se ven en 3 dimensiones. 3 dimensiones. Y eso caracteriza microscopía electrónica de barrido. M, microscopía E, electrónica B, barrido. Imágenes en 3 dimensiones, también en blanco y negro. 2 micrografías. Recuerda que las fotos de microscopía electrónica se les llama micrografías, a diferencia de las de microscopía de luz, que se les llama fotomicrografías. Bueno, 2 micrografías. Y entonces vemos aquí una imagen en 2 dimensiones, en blanco y negro, y una imagen tridimensional. Pues esta es, por supuesto, microscopía electrónica de transmisión. Aquí los electrones han atravesado la muestra. 2 dimensiones y la imagen tridimensional es microscopía electrónica de barrido.
Este es el aparato de Golgi, del cual hablaremos más adelante, y esta célula se llama podocito, está en el riñón, también hablaremos de ello más adelante, ahorita no importa, lo que interesa es que distingas que aquí hay una imagen en 2 dimensiones, microscopía electrónica de transmisión, y aquí tridimensional, microscopía electrónica de barrido. Pero también existe el microscopio de fluorescencia, que emplea esta propiedad física, que es la fluorescencia, una propiedad que tienen ciertas moléculas al absorber luz de una determinada longitud de onda, emiten luz en una longitud de onda superior. También explicarlo a detalle lleva tiempo, pero no es el objetivo del curso. Sin embargo, este esquema resumido explica bastante bien lo que queremos entender o lo que debemos entender. Aquí está la fuente de luz que tiene hacer luz rojo, amarillo, el espectro visible, y el filtro de excitación solo permite el paso de los haces de luz azules, los cuales, cuando llegan a un espejo que se llama dicroico, se dirigen entonces o se reflejan hacia donde está la muestra. Y la muestra está cubierta por una sustancia fluorescente, un fluorocromo verde, que se caracteriza porque es excitada con la luz azul. Bueno, ¿qué quiere decir esto de excitado? No pienses mal, quiere decir que la luz azul genera el fenómeno de fluorescencia de emitir una luz de longitud de onda superior, en este caso luz verde. Y cuando entonces la luz azul incide sobre el fluorocromo verde con el que fue cubierta la muestra, entonces se emite la luz verde que puede atravesar el espejo dicroico, llega a un filtro barrera y finalmente al lente ocular, y ahí se puede apreciar la imagen. Se pueden usar anticuerpos y entonces a esto se le llama inmunofluorescencia. Y hay 2 tipos de inmunofluorescencia, primaria y secundaria. Imaginemos que esto es, por ejemplo, insulina. Entonces se crean anticuerpos anti-insulina porque necesito detectar en qué sitio o en qué células hay insulina en el páncreas, y a los anticuerpos se les ha adherido un fluorocromo, que es una sustancia fluorescente. Cuando se hace reaccionar, entonces resulta que el anticuerpo solo se va a unir al sitio donde está la insulina, porque es un anticuerpo específico para insulina. Y como lleva un fluorocromo, cuando se somete a un procedimiento como el que vimos aquí, entonces emite una luz de longitud de onda superior que se puede detectar. En la inmunofluorescencia secundaria se crean anticuerpos, nuevamente vamos a citar la insulina, en este caso primero, es solo un ejemplo, no es lo único, anticuerpos contra la insulina que son específicos para la insulina, por lo tanto, donde se peguen estos anticuerpos, sé que ahí solamente hay insulina, no se pegan a otra cosa más que la insulina, y luego se crean anticuerpos contra el anticuerpo de contra la insulina, y estos anticuerpos llevan un fluorocromo. Entonces, primero anticuerpo, en este caso, contra la insulina. Y luego anticuerpo contra el anticuerpo que se hizo contra la insulina. Y este anticuerpo con fluorocromo responde a lo que pasa, a lo que se explicó en este esquema, y se da el fenómeno de fluorescencia. Entonces, inmunofluorescencia primaria y secundaria. Virtud de la inmunofluorescencia es que es muy específica. Solo los anticuerpos se unen contra las moléculas contra las que fueron creados. Y así se obtuvo esta imagen de una neurona para poder determinar la presencia de unos filamentos que se encuentran dentro de las neuronas, de los cuales hablaremos más adelante. Estamos empezando el curso. Vamos paso a paso para poder digerir toda la información. Entonces aquí se crearon anticuerpos contra filamentos que están dentro de la neurona, y vemos los filamentos específicamente, ninguna otra cosa más que los filamentos con la técnica de inmunofluorescencia. Hay otra técnica que se llama microscopía confocal. Bien, aquí en microscopía confocal la virtud es que se eliminan la luz reflejada que viene de planos que están fuera de foco.
Si pudiéramos usar el microscopio fotónico, seguramente lo usaste tú alguna vez ya, te has dado cuenta que cuando mueves el tornillo micrométrico, lo que estás observando, de pronto se enfocan estructuras que están arriba, luego que están abajo, abajo, y entonces parece como si de pronto estuvieras recorriendo el espesor de la preparación y de pronto estableces el foco en un solo plano. Pues aquí, microscopía confocal elimina la luz reflejada por los planos fuera de foco. Y aquí tenemos un esquema sencillo. En microscopía confocal se emplea láser, energía láser, luz láser, y entonces atraviesa la luz láser a una estructura, un artefacto que se llama pinhole. Hay dos pinholes, uno aquí y otro acá. En primera instancia, el láser atraviesa este pinhole y entonces se dirige hacia la muestra. Y la virtud de la microscopía confocal es que el detector solo va a detectar los haces reflejados en el sitio que está en foco, en el plano focal. Y entonces esta línea continua representa ese haz de luz que viene del plano focal. Y el detector, además, primero atravesó este segundo pinhole. El detector y el pinhole, sobre todo como se ve aquí, impide el paso de los rayos que vienen de un plano que no está en foco, desenfocado, que está representado por esas líneas punteadas. Como te das cuenta, estos haces de luz se quedan aquí, no pasan y el detector solo, entonces, valga la redundancia, detecta los haces del plano focal. Se puede hacer un barrido, literalmente, de toda la estructura, plano por plano, desde arriba hasta abajo, pero eliminando siempre los haces que no están en foco, y luego se reconstruye con todos los haces que han estado en foco y se obtienen imágenes interesantes como lo que vemos ahora. Esta es una fotomicrografía porque es de microscopía fotónica de cerebelo. Y aquí están unas células que se llaman células de Purkinje. Cuando veamos cerebelo, hablaremos de ellas. Ahora solo te las menciono para que sepas de qué se trata. Vistas entonces a microscopía fotónica, a ver, se ven así un poco simples. Pero con la técnica de microscopía confocal, mira, se ha obtenido imágenes solo en los puntos de enfoque. Se han eliminado los haces de luz que no están en foco o en el plano focal, estos puntiagos, y entonces cuando se reconstruye se obtiene esta imagen muy interesante que nos muestra la morfología completa de una célula de Purkinje. Este microscopio se llama microscopio confocal. Pues bien, hasta aquí entonces de microscopía. Nuevamente insisto, este es un tema extenso. Simplemente recuerda tus clases de física, demoraron bastante más de lo que yo he explicado acerca de difracción, refracción, reflexión, hay fórmulas, etcétera, pero eso es lo que nos interesa para nuestro curso. Muy bien, espero que pongan atención a esta clase, que sea de provecho y nos vemos en la siguiente clase, si Dios lo permite. Hasta pronto.